estos dramas de la guerra, estos sufrimientos son inefables, son, no sé, no hay palabras, ni se pueden escribir. Ha habido sufrimiento, ha habido... pero no hay palabras que se... No, es algo horrible, pero no sé de cantidad de mujeres, esas pobres. Es duro, ¿eh? Sí, mira. Sí. Cuando se evoca todo eso, se revive la retina de los ojos y el cerebro está viendo aquí. Yo es cuando lo escribo que lloro. Yo intenté de escribir algo y no puedo. Me pongo a llorar. Sí, pero es una catarsis, es muy bueno, es una terapia. Yo desde que llegué la primera que fui a Barcelona, la Mojiz, no sé si traía el homenaje a Escaso, a Durruti y a Ferrer. Bueno, yo cada vez que escribo todo eso lloro, porque estoy reviviendo aquellos crímenes, aquellas cosas horribles. Pero me temblaban las piernas de emoción. Yo fui la que me dio el homenaje a eso. Y otras veces me emociono mucho cuando hablo de eso, pero es una liberación, es indispensable sacar eso. Y una historia que ha sido reprimida, olvidada, desconocida y calumniada. Hay que decir, la historia la hizo la FAI en 1800 que empezó, la CNT y la UGT, que eran más minoría la UGT. Entonces, esa conciencia después de los trabajos, esos hombres a alfabetizar, que estaban alfabetos, que eran los jornaleros que trabajaban, como dijo nuestro gran poeta, de sol a luna y descalzos, en cabañas sin luz y sin aguas, que me parecía la prehistoria, no tenían Andalucía Extremadura. Bueno, pues ahí fue unas matanzas y entonces bueno, y la segunda fue, claro, pues ya la república que nos dio las armas, la tercera el fascismo internacional. La guerra mundial empezó en España. Fueron las tres causas por qué se perdió la guerra. Es que al principio, dice la historia, la república, primer meses, quería que iba a ganar la pobre. Y llenos de entusiasmo, y eso los milicianos, la república iban cantando, y los de las derechas iban rezando a los combates. Eso al principio, después todos ellos llorando y escapándose. Al principio, el 36 fue así. Los milicianos cantando, sí. Pues no lo había oído nunca. Esa es la de milicianos, esa es muy bonita. Esa me la copian por todo, porque no se sabe. La España de Franco, pues no se sabía tanto. Sí. Decía mi papá, era diario, morían helados. Dice que caían para atrás mujeres y hombres en las montañas de León. Porque los picos de más, es que esas son hasta 5 metros de nieve, son de las frísimas. Y sin alimentos, sin nada, y lleno de lobos, que es la zona de más lobos de Europa, las montañas leonesas. A las que más, entonces atacaban los lobos, a la carne, porque si no, los lobos allí no podían vivir en invierno, bajaban a los rebaños a las casas, y ahí eran humanos y atacaban a ellos. Es que no era uno, eran muchísimos rebaños de lobos. Entonces, dice que cada día quedaban hermanas y hermanos rojos quedados helados, sonriendo, helados de hambre y de frío, muertos. Muy fuertes, esto es muy fuerte. Entonces mi padre poco a poco, con otros, bajó abajo a un pueblecito, Forchel, un pueblecito asturiano de la montaña, que a un compañero vivía allí, que tenía 5 hijos de padre. Y allí estuvo 2 meses guardado en un pajar subterráneo. Y dice que la Guardia Civil la oía ahí detrás y dice: ¿qué hará el comandante Tejerina tan valiente? ¿Cómo se desprenderá por ahí adelante? Ya está metido yo yendo. Y desde allí ya bajó a León con una peripecia sin alimentos, sin agua, horrible. Y se metía en cabañas y se mete en una. ¿Y qué encuentra? Para quedarse por la noche en una cabaña de los pastores, en las montañas. Allí había un rojo que le había sacado los rojos, había cortado el cuello y todo. Más sálvate como puedas. Unas peripecias tremendas, y ya llegó a casa nuestra, que fue en febrero del 38. Yo tuve una emoción, para mi papá la adoraba, pues tuve una afonía, una distensión de la voz, creo que se dice así, en castellano se dice así, en francés, distensión de la voz, me quedé afónica total de la emoción, más de una semana sin voz me quedé de la emoción también. Y entonces, allí quedó con nosotros en la casa de la tía, porque era muy grande,
que mi tía la había heredado de su padre, que era el rico terrateniente no eran como en Andalucía, pero era un ricachón y hijo único. Quien estudiaba, quien era profesor en 1800. Entonces, en la tradición, las fincas, todo, eran 9 hijos, que eran muchos, se repartió todo. Pero la tradición, por lo menos en Castilla, era que cuando quedaba uno soltero, le dejaban la casa a ellos. Pero mi tía era la soltera, y entonces había la parte del chalet moderno, que es donde vivíamos, en duplés, y lo otro, pues había una finca de árboles así, lo otro era de como se dice, de las zanahorias, de hortalizas, todo eso, y otro todo de flor. Y la otra era la casa antigua, que era más lejos que esa de ahí, la que era de los abuelos. Y esa sirvió mucho, mi papá se escondía allí, y allí lo enterramos, y luego la resistencia también vino allí. Después, de los sufrimientos, dijo los médicos, contrajo un cáncer del hígado. Un cáncer. Y lo que sufrimos, se nos desmayaba de dolor, caía en el suelo. Y después al final la resistencia, a mí como era niña, no me lo decían, pues lo supo y se llevó en un taxis al Sanatorio Mejor de León, Sanatorio Miranda, que está en la Plaza Colón, el Mejor de León, y con los papeles, porque como no existían cartas de identidad, se llamaban cédulas, y venían los nombres y apellidos, y se le puso el nombre de mi tía, que eran de la misma edad, Ángel García, mi tía se llamaba Ángela. Y en el sanatorio no pasó nada, el señor Ángel García se lo operó, le quedarán una semana de vida, estaba a muerte. Y después se le trajo a casa a morir, en otro taxis, ya venía mi padre, 15 kilos, esquelético, lo que pasamos es lo indecible, no se puede decir. Y todo en secreto, y entonces en la parte antigua él había hecho un zulo que siempre nos había preparado, dice, si a mí me pasa algo, me enterráis aquí, no lo declaréis porque seréis fusilados. Y en aquella época, porque otros menos de envergadura que mi padre, pues los fusilaban, porque él fundó FAI, TNT. Fue el primer insumiso que tuvo España en 1915. Se escapaba para Francia cuando le llaman a las quintas, claro, y lo cogieron. Era el día de Nochebuena, pues el día de Nochebuena, que lo pongo ahí, una soberana paliza, los de la Santa Cruz, una soberana paliza, y ni pan ni agua de aguinaldo el día de Nochebuena. De ahí le mandaron a la guerra colonial disciplinaria, y ahí conocí a Franco. Que Franco no era general, entonces era, no sé si era alférez o no sé qué, porque era 1915, era más o menos de una edad. Sí, y entonces Franco le pedía a mi padre libros de Bakunin y de Proudhon. Pues sí. Ahora, que los haya leído, porque mi padre no destacaba nada, ni en inteligencia ni en cultura, nada. Franco. Bueno, pues allí lo que era la guerra colonial a tope. Pero mi padre, desde la edad, a los 16 años, fue en UGT en Asturias, que era, y a los 17 en CNT. Y ahí ya fue un militante muy importante, y ya daba conferencias, ya a los 18 o 20 años daba conferencias por la emancipación de la mujer, que todos nos hacía venir, y por el anarquismo en Asturias y León, las supervivencias, pero muy importante, sí. Y lo detuvieron de la cárcel infinidad de veces. Ya a los 17 años, la primera vez por vender prensa anarquista, en el andén, fíjate cómo estaba España, en el andén de la estación de Oviedo estaba vendiendo Solidaridad Obrera, CNT, allí lo con una buena paliza y a la cárcel. Era él que le mandaban a los congresos de la IT de España y de Francia, porque dominaba entonces ya 5 lenguas. El latín que había estudiado y el francés, el árabe, y el esperanto con el castellano. Entonces, los congresos de la IT en Europa, porque ¿quién estudiaba lenguas? Los que más, o podían sus gentes o con familias más acomodadas y más intelectuales. Y entonces era el esperanto, el esperanto de la IT era con el esperanto que se entendía.
Era la sacristía por aquí. Yo creo que tu padre está en este trozo. Y dijo el juez, como era un hereje, no en tierra bendita, y era en la sacristía. Así. Claro, yo recuerdo que él las puesto ahí. ¿A dónde está tu padre? Estaría por aquí. No se sabe del todo, pero Esta señora por aquí creo que es. A Laurentino Tejerina y a todos los compañeros que lucharon por la anarquía, sus ideas siguen vivas en nosotros, CNT-AIT. A un querido destinatario ausente y a mi madre, que vivieron tiempos dulces de sonrisas y esperanza y tiempos de desesperación, desconsuelo y olvido. Y la intitulé Sueño de una vida libertaria, por eso de la obra esa Songe d'une liberté. Sueño que me parecía adecuado, soñar despierto, soñar durmiendo, en mucha poesía, mucho contenido simbólico. En pie, inalterable testigo de la barbarie, virtuoso y determinado, diste sentido a nuestras vidas. ¿Cuánto soportaste solo con tus compañeros, solo o con tus compañeros? ¿Cuánto soportaste heridas, exilio, cárcel y clandestinidad por la anarquía? En pie, armado de un inmenso valor, frente a la imposible obra, transfiguraste afrentas y desastres desde tu más tierna edad, llevando altivo tu bella y larga melena por bandera revolucionaria, sembrando aquí y allá pensamiento y resistencia sin dudar. Descansa, fuerza del alma tan tierno y luminoso, cargado de razón, de cultura y de justicia social. Actor privilegiado de una revolución única, tan llena de civilización. El siniestro diluvio fascista destrozó tu país y tu juventud. Honrar tu memoria anuncia el despertar para la tierra y para la esencia libertaria. Descansa, querido abuelo, elegante figura de corazón y de espíritu. Gracias a ti, todas y todos comprendemos que morir por altos ideales, cuando uno ama a la vida, da a la muerte un sentido ejemplar. Llamaron al pueblo en Radio León a combatir al golpe fascista. Posteriormente, tras la toma de León, combatió en el batallón 206 de la CNT, en el Frente Leonés Asturiano, siendo alias el comandante Tejerina Peña Ubiña, por haber tomado este batallón en la guerra a la Fortaleza varias veces, Rocosa, Peña Ubiña, a los franquistas terciofalangistas. Parece ser que la República dijo que era el batallón más valiente del norte. Le dieron ese título. Gijón cayó el día de Nochebuena de 1937, quedando acorralados nuestros guerrilleros por el hielo, la nieve, los lobos y los fascistas. Mi padre poco a poco se fue acercando a nuestra casa en León Viloria, de la jurisdicción, con una peripecia de padecimiento sin agua, sin alimento, caminando de noche y escondiéndose de día hasta llegar a nuestra casa en febrero de 1938. Permitirme, y este es mi anhelo, y en resumen un verso que él compuso, porque compuso un centenar de versos. No lo sé todo, por eso, como se quemó todas sus memorias,
y sus poesías, pues algunas me han quedado, como el himno de su batallón también me ha quedado. Bueno, está la sierra calva y nevada y el panorama es desolador, ya no hay rebaños en la majada, ni en la fontana canta el pastor, ya no hay ni flores en la pradera, ni canta alegre el ruiseñor sus alboradas de primavera, sus ritornellos llenos de amor. Y entre las peñas que barre el viento, donde ni el lobo puede vivir, solo algún rojo sin alimento se ha refugiado para morir. Es el valiente y leal guerrillero que como un bravo ha de morir antes del fascio o ser prisionero, morir luchando como un león. Tragedia de diciembre de 1937, Laurentino Tejerina, 1938. Mi madre había marchado en el último barco en diciembre de 1937 en Gijón para exilarse hasta Francia. Recuerdo el susurro de mi padre cuando estaba escondido aquí. Y mi corazón, es mi padre que habla, es mi corazón palpitaba con profundo dolor, presagiando adiós para siempre. Y esto se hizo realidad, desgraciadamente jamás se volvieron a ver. Y sí, tardé 14 años en volver a mi madre, desde el 1936 a 1949, que gracias al socorro internacional antifascista, SIA lo hicieron los anarquistas en Aragón y Cataluña, y eso se lo llevó a Francia y lo interpretó la Convención de Ginebra, que la firmaron 22 países contra el fascismo internacional y español. Y al frente de ellos 2 sobrinos de mi madre, Pepe y Diego de Correas. Estos fueron acusados y declarados por el gobierno de la República de ser altos criminales de guerra y contra los derechos humanos. Y luego podría entrar en más detalles. En el régimen franquista ejercieron altos cargos. Hacía poco más de una hora que mi padre, con sus compañeros de la CNT, disfrazados de segadores, con barbas postizas, cogieron las hoces y cuando veían el piquete de ejecución falangista se ponían a segar, y así hasta que pasaron a la zona republicana en las montañas leonesas a unos 20 kilómetros de León. Mientras tanto, yo vivía en casa de mi querida tía, en Viloria, la que me cuidó desde los 7 a los 20 años, desde el 36 al 49. Mi padre llegó a esta casa y preparó un zulo o escondite, él mismo, en el que se refugió 6 años y donde falleció el 17 de enero de 1944 a los 49 años de edad, enterrándolo allí clandestinamente hasta el 13 de enero de 1947, es decir, 6 años de reclusión y 3 años sepultado. Siendo arrancado por declaraciones forzadas por los verdugos en la tortura a los 5 compañeros anarquistas de la resistencia que fueron detenidos en 1946 en un pueblecito de aquí de León. De nuevo, esta casa fue rodeada de policía secreta y en dicho registro, entre ellos, 2 médicos forenses y un juez especial. A causa de esto, mi hermano con 17 años fue detenido en el Instituto de León, donde estudiaba, torturado y encarcelado durante 6 meses. Se produjeron más detenciones hacia mi hermano y siempre lo iban a detener al instituto para humillarle. Mi hermano fue expulsado por indeseable de España. A mi hermano lo hubiesen asesinado, pero entonces ya no se hacía eso, pero lo hubiesen tirado por una cuneta y encima decían que eran los rojos, ¿eh? Pero como intervinieron los derechos humanos, la Convención de esa, no hubo otras incidencias más drásticas hacia mi hermano. Siendo acogido por los compañeros anarquistas franceses, amigos de mi padre, en el puente internacional, Francia, que habían luchado contra el fascismo en el batallón de mi padre, que venían los inviernos a refugiarse al calor de un hogar en los países nórdicos, Alemania, Holanda, Italia, donde tuve las entrevistas con, perdón, estoy muy emocionada, como a la que se comunicaban con el Esperanto. Tenías que haber dicho lo del señor Feliciano. Ya lo he dicho a la gente, sí que lo he dicho, sí que lo he dicho.
se instauró un régimen tiránico y sanguinario apoyado por el fascismo internacional que convirtió a España sencilla y llanamente en una enorme cárcel, una inmensa cámara de torturas y un inmenso cementerio. Día 19 de julio se cumple el 73 aniversario. Hace 73 años, a estas horas, en España se estaba combatiendo contra el fascismo en todos los lugares donde fue posible. Barricadas, barricadas.